Madrid, barrio de Salamanca. Los 4 hijos idénticos de Carlos Mendoza, magnate inmobiliario con un patrimonio de 5.000 millones de euros, habían logrado lo imposible, hacer renunciar a 27 niñeras en apenas 6 meses. Pablo, Diego, Alejandro y Manuel, 4 años de caos sincronizado en estado puro, habían convertido el palacete familiar en un auténtico campo de guerra. La última cuidadora había huido llorando tras despertarse empapada con un cubo de pintura que los pequeños estrategas habían vertido sobre ella. Pero cuando Carmen Ruiz cruzó aquella puerta, con un delantal casero y una vieja maleta de cartón, no se presentó como niñera. Se inclinó hasta su altura y susurró algo que los dejó inmóviles. Conocía su tristeza. Ella también había perdido. Los 4 pequeños rebeldes se detuvieron en seco. Lo que ocurrió después dejó atónito no solo a Carlos, sino a toda la alta sociedad madrileña. Porque Carmen no había llegado para controlarlos, sino para rescatarlos de su propio dolor, y escondía un secreto que transformaría para siempre a aquella familia. El palacete de los Mendoza se erguía sobre el barrio de Salamanca como un castillo contemporáneo en plena castellana. 8.000 metros cuadrados de perfección arquitectónica que, desde hacía medio año, se habían convertido en la pesadilla de todas las agencias domésticas de Madrid. Los cuatrillizos habían perfeccionado el arte de la guerra doméstica con una coordinación que rozaba el genio táctico, combinando sus talentos en ataques que habían hecho colapsar a cuidadoras con décadas de experiencia. Pablo, el estratega, planificaba cada maniobra con precisión de general en miniatura. Diego diseñaba trampas elaboradas con piezas de construcción que transformaban los pasillos en campos minados. Alejandro, dotado de una fuerza sorprendente, destruía en segundos lo que el personal tardaba horas en ordenar. Y Manuel, el más callado, pero el más inquietante, susurraba a las niñeras historias sobre el espíritu de su madre, que las observaba decepcionada por su fracaso. La muerte de Isabel durante el parto había convertido el día más feliz en una tragedia devastadora. Una complicación médica rarísima se la había llevado justo cuando daba vida a los 4 niños, dejando a Carlos a la deriva, solo, ahogado por un océano de culpa y responsabilidad. Se refugió en el trabajo con la desesperación de quien huye de sí mismo, dejando el cuidado de sus hijos en manos de desconocidas que los pequeños destruían una tras otra con la ferocidad de quienes aún no saben expresar su dolor. Carmen Ruiz apareció aquella mañana de lunes bajo una lluvia densa que convertía Madrid en una acuarela gris. 52 años marcados en el rostro, pero no en el alma, el cabello recogido con sencillez y un abrigo que hablaba de muchos inviernos. No provenía de una agencia, ni traía cartas de recomendación. Se presentó simplemente con una maleta de cartón atada con cuerda y una serenidad casi anacrónica en aquella casa dominada por el caos. El mayordomo Roberto ya se disponía a rechazarla cuando Carlos, saliendo para otra reunión que servía de excusa para no enfrentar el desastre, la vio. Algo en la forma en que aquella mujer sostenía la mirada mientras 4 pequeños demonios gritaban y destrozaban a sus espaldas lo detuvo. No pestañeó ante el jarrón de Talavera hecho añicos, ni se inmutó ante el estruendo. Parecía mirar más allá del desorden, directamente al corazón herido de aquel hogar. Cuando Carmen contó que había criado a 9 hermanos tras la muerte de su madre en el parto, y que conocía el tipo de rabia que los niños arrojan al mundo cuando pierden a quien más aman, Carlos sintió un nudo moverse dentro. No era solo lo que decía, sino el modo en que lo hacía, sin compasión vacía, sin ternura impostada, solo con la calma de quien ha sobrevivido al mismo infierno. Los cuatrillizos prepararon su artillería habitual para la recién llegada. Un cubo de agua cuidadosamente equilibrado sobre la puerta, un campo de canicas estratégicamente distribuido para provocar caídas, y una araña falsa tan realista que había provocado desmayos. Pero Carmen reaccionó de una manera que desarmó todos sus planes. Cuando el cubo la empapó de pies a cabeza, soltó una risa clara, auténtica, que llenó el pasillo de luz. La caída sobre las canicas se transformó en una voltereta elegante que los dejó boquiabiertos. Y al encontrar la araña, la sostuvo con delicadeza, hablándole como a un viejo amigo, antes de colocarla en una estantería. Dijo que hasta las criaturas que asustan merecen un hogar. El verdadero terremoto, sin embargo, llegó esa misma noche. En vez de gritos o castigos, Carmen se sentó en el suelo de su habitación y sacó 4 pequeños álbumes fotográficos hechos a mano.
En la portada de cada uno, un nombre escrito con caligrafía suave. Dentro, vacíos, salvo por una única fotografía, Isabel embarazada, radiante, con las manos sobre el vientre que los contenía. Debajo, una frase sencilla que atravesaba el alma: el comienzo de vuestra historia de amor. Manuel fue el primero en romper. Su dedo tembloroso acarició el rostro de la madre en la foto. Los demás lo siguieron, formando un círculo silencioso mientras Carmen explicaba, con voz de ternura contenida, que esos álbumes serían cofres de memoria, un lugar para guardar no solo el recuerdo de mamá, sino también todas las aventuras que ella habría querido vivir junto a ellos. La primera semana de Carmen en la mansión Mendoza derrumbó todo precedente de 6 meses de guerra. No impuso reglas rígidas, ni levantó jamás la voz. Observó con la paciencia de un estudioso que intenta comprender una lengua perdida. Descifró patrones invisibles para los adultos anteriores. Pablo organizaba los asaltos no por maldad, sino para mantener unidos a los hermanos. Diego diseñaba trampas porque necesitaba sentir que aún podía controlar algo. Alejandro destruía porque el dolor físico era más soportable que el emocional. Manuel, con sus silencios y palabras inquietantes, solo buscaba a alguien que viera más allá del título del cuarto cuatrillizo. La revolución de Carmen comenzó en la cocina, territorio neutral donde la comida podía ser un puente. A la mañana siguiente, en vez del desayuno del chef con estrella Michelin, los niños la encontraron con un delantal floreado, amasando 4 masas diferentes. No pidió ayuda. Esperó a que la curiosidad los guiara hacia ella. Cuando se acercaron, les asignó una tarea a cada uno, transformando la preparación en un ritual de identidad. Pablo recibió las migas manchegas, porque un líder debía saber tomar decisiones. Diego se encargó de los churros perfectos, dignos de un ingeniero. Alejandro trabajó las tortas de aceite andaluzas, firmes como su carácter. Y Manuel moldeó empanadillas que escondían sorpresas, como sus propios pensamientos. Por primera vez en 6 meses, el almuerzo no fue una guerra. Los 4 debatieron apasionadamente sobre sus platos, y Carmen, con sabiduría maternal, nunca declaró un ganador, afirmando que la verdadera perfección está en la diversidad. Su genio se reveló cuando canalizó la energía destructiva en aprendizaje. Cuando rompieron un jarrón de porcelana del siglo XVII para probarla, no gritó ni los castigó. Los llevó al mejor ceramista de Toledo para que presenciaran 8 horas de trabajo creando uno nuevo. No como pena, sino como lección, cuánto amor requiere crear belleza y qué fácil es destruirla. Carlos observaba todo desde las cámaras, incrédulo. Sus hijos reían, cooperaban, se abrazaban antes de dormir. Por primera vez desde la muerte de Isabel, parecían niños y no soldados librando una guerra contra el mundo. Una tarde, al volver antes de tiempo, Carlos quedó paralizado ante una escena imposible. Carmen tocaba el piano, el mismo que nadie se había atrevido a usar desde Isabel, interpretando la nana que su esposa cantaba al vientre cada noche. Los niños la rodeaban, cantando con voces imperfectas, pero llenas de vida, mientras hojeaban sus álbumes ahora llenos de dibujos, hojas secas, billetes de metro y pequeños tesoros acompañados de mensajes para una madre que no podía responder, pero que ellos seguían amando. 2 meses después, el palacete era otro. El caos militarizado había dado paso a una energía contenida, vibrante, como un río que finalmente había encontrado su cauce después de desbordarse. Fue durante una cena aparentemente común, mientras los niños devoraban el cocido madrileño y relataban con entusiasmo las aventuras del día, cuando Carlos notó algo distinto en Carmen. Mientras Manuel contaba cómo habían rescatado a un pajarillo herido, los ojos de ella se perdieron en el vacío, y una lágrima silenciosa surcó su mejilla. No era compasión, era un dolor antiguo, profundo, demasiado real para fingir. Aquella noche, cuando los pequeños ya dormían, Carlos la encontró en el salón, envuelta en penumbra, sentada frente a la ventana que enmarcaba el Madrid iluminado. No dijo palabra. Simplemente se sentó junto a ella y esperó. Entonces, Carmen, como una presa que finalmente cede tras años de contención, dejó que su historia fluyera. No había criado 9 hermanos. Aquello era una verdad a medias, una máscara para proteger un sufrimiento imposible de nombrar. Había tenido 4 hijos. Cuatrillizos.
nacidos 28 años antes, cuando la fertilización asistida apenas era un milagro experimental. Los había criado sola, porque su marido, aterrado ante la responsabilidad de 4 vidas a la vez, huyó cobardemente. Durante 2 décadas aquellos niños fueron su universo. Lucas, el soñador que quería ser astrónomo. Miguel, el artista que pintaba emociones en lugar de rostros. Pedro, el atleta que corría como si el viento le perteneciera. Y Juan, el filósofo precoz, que con 10 años ya preguntaba por el sentido de la existencia. Los había visto crecer, enamorarse, graduarse, volar. Miguel incluso esperaba un hijo. Pero 6 años atrás, en la noche de su 50º cumpleaños, la vida se quebró. Habían insistido en viajar todos juntos, como cuando éramos pequeños, había dicho Lucas. Un camión se cruzó dormido en la A6. En un segundo, un estallido de metal y cristal arrancó su mundo de raíz. 4 ataúdes blancos alineados frente al altar. 4 destinos borrados a los 22 años. 4 futuros apagados, junto al nieto que nunca nació. Intentó quitarse la vida 3 veces. La última, mientras alineaba las pastillas sobre la mesa con precisión casi ritual, escuchó de fondo una entrevista en la televisión. Carlos Mendoza hablaba de sus cuatrillizos imposibles, de su miedo a criarlos sin amor, de su incapacidad para conectar con ellos. En ese instante, Carmen lo comprendió. No había sobrevivido por casualidad. Había sobrevivido para ellos. Durante meses se preparó en silencio. Investigó cada detalle público sobre la familia Mendoza. Reconoció en los ojos de esos niños la misma furia que había visto en los suyos cuando el padre los abandonó antes de que ella lograra convertir su rabia en fortaleza. Sabía que solo podría alcanzarlos mostrando, no diciendo, que el dolor puede transformarse en algo distinto a la destrucción. Carlos escuchaba sin interrumpir, sintiendo el pecho quebrarse por la historia de aquella mujer que había convertido una tragedia inimaginable en el combustible para sanar a otros. Cuando ella terminó, exhausta, él hizo lo único que su corazón le dictó, la abrazó. Y en ese abrazo, por primera vez desde la muerte de Isabel, Carlos lloró de verdad. Lágrimas limpias, de duelo compartido, no de rabia ni impotencia. A la mañana siguiente, el aire en el palacete tenía una vibración nueva, difícil de definir. Los niños, con ese instinto infalible de la infancia, percibieron de inmediato el cambio entre los adultos. Durante el desayuno, Manuel, el más perceptivo, observó largamente a Carmen antes de decir algo que detuvo el tiempo. Carmen dejó la espátula, se arrodilló ante ellos y, con voz firme y dulcemente trémula, compartió una versión simple de su pérdida. Les contó que había tenido 4 hijos, como ellos, que ahora eran ángeles junto a su mamá en el cielo, cuidando a otros niños tristes. La reacción fue inmediata y distinta en cada uno. Pablo, solemne, dijo que Carmen también tenía el corazón roto, como su papá. Diego preguntó si por eso sabía cómo reparar corazones rotos. Alejandro la abrazó con la fuerza que solía usar para destruir, ahora convertida en protección. Pero fue Manuel quien pronunció las palabras que sellaron un destino. ¿Podemos ser tus nuevos niños? ¿Y tú nuestra mamá de la tierra, mientras la del cielo nos mira desde las estrellas? Carlos, inmóvil en el umbral, presenció algo que superaba toda comprensión. Sus hijos no solo estaban aceptando a Carmen, la estaban eligiendo. Y Carmen, rodeada de aquellas 4 pequeñas almas que le ofrecían una segunda oportunidad de maternidad, reía y lloraba a la vez, como quien vuelve a respirar después de años bajo el agua. En los días siguientes, surgió naturalmente el nombre que se quedaría para siempre, Tía Carmen. Un equilibrio perfecto que honraba la memoria de Isabel, pero reconocía el papel único que ella había asumido. Los álbumes fotográficos comenzaron a llenarse con nuevas secciones, aventuras con papá, proyectos, sueños y promesas de futuro. Fue Carmen quien con paciencia tejió el reencuentro entre Carlos y sus hijos. Convenció al empresario de que su imperio podía sostenerse sin él unas horas al día, pero sus hijos no. Instituyó rituales inquebrantables, cenas compartidas donde cada uno contaba su mejor y peor momento, sábados dedicados a actividades elegidas por turnos, y un domingo al mes sin móviles ni reuniones, solo familia. Durante el puente de la Constitución, propuso algo que aterrorizó a Carlos, un viaje a las Alpujarras Granadinas,
no en un resort de lujo, sino en una casa rural modesta, donde los niños pudieran correr libres, mancharse y explorar sin límites. Sabía que necesitaban escapar de la burbuja dorada del palacete para reencontrarse como familia real. Y fue bajo aquel cielo estrellado que Madrid nunca permitía ver, donde ocurrió lo imposible. Los niños, relajados por la libertad, comenzaron a hablar de Isabel. No con lágrimas ni rabia, sino con alegría. Recordaban el ritmo de su corazón cuando estaban en su vientre, su voz cantándoles. Por primera vez, celebraban la vida de su madre en lugar de lamentar su ausencia. Esa noche, cuando el silencio cubrió la casa rural, Carlos y Carmen se encontraron en la terraza mirando las constelaciones. La conversación fluyó serena, como el agua del río Poqueira. Carlos confesó que Isabel habría amado a Carmen, que habría dicho que era exactamente quien su familia necesitaba. Carmen respondió que sus hijos le habrían pedido no desperdiciar este milagro, 4 niños sedientos de amor y un padre que había olvidado cómo amar. No hubo un beso, pero sí algo más profundo, el reconocimiento silencioso de que del dolor más grande puede nacer la belleza más pura, si se tiene el valor de dejarla florecer. 6 meses después de la llegada de Carmen, el Palacete Mendoza acogió un acontecimiento que marcó historia en la alta sociedad madrileña, el 5º cumpleaños de los cuatrillizos. Pero no fue la fiesta ostentosa que todos esperaban de un multimillonario. Los niños insistieron en invitar a otros pequeños con el corazón roto, pacientes del Hospital La Paz, huérfanos y familias en dificultad. Pablo organizó los juegos con su precisión militar, pero esta vez con otro propósito, que todos ganaran algo. Diego construyó decoraciones monumentales que contaban historias de resiliencia. Alejandro ayudó a Carmen en la cocina, asegurando que nadie se quedara con hambre. Y Manuel escribió e ilustró un libro de cuentos para regalar a cada invitado, historias para cuando te sientes solo. Carlos observaba a sus hijos moverse entre los asistentes con una ternura que lo dejaba sin voz. Ya no eran los pequeños terroristas que había criado en la tristeza, sino pequeños sanadores, capaces de transformar su propio dolor en consuelo para otros. Durante la celebración, una madre viuda se acercó a Carmen intentando comprender el milagro. Su respuesta fue tan simple como poderosa. No he hecho nada extraordinario. Solo les mostré que el dolor, si se moldea con amor, puede convertirse en compasión. Aquella frase, capturada por una periodista presente, se volvió viral en pocas semanas. No como escándalo, sino como mensaje de esperanza para miles de familias rotas. Las solicitudes de ayuda comenzaron a llegar desde toda España y más allá. Fue entonces cuando Carlos propuso lo inevitable, crear una fundación. Así nació la Fundación Isabel, dedicada al apoyo de familias en duelo. No como fachada, sino como la extensión natural de lo que Carmen había sembrado. Ella aceptó dirigirla, pero bajo una condición: seguir viviendo con ellos. Los niños, aterrorizados ante la idea de perderla, la abrazaron entre lágrimas. Y ella, sonriendo, supo que ya no podía imaginar una vida sin esos 4 pequeños que le habían devuelto el sentido de existir. La noche del anuncio oficial de la fundación, Carlos encontró a Carmen en el invernadero que Isabel había amado con devoción. Ella cuidaba las orquídeas que habían muerto tras la tragedia, pero que, bajo sus manos, habían vuelto a florecer milagrosamente. Sin necesidad de palabras, Carlos se acercó, tomó su mano y le dijo que no la veía como una empleada, ni como una salvadora, sino como parte de su familia. Carmen, con la voz entrecortada, confesó su miedo a volver a ser feliz, ese terror silencioso de quien teme que la dicha le sea arrebatada otra vez. Carlos, apretando su mano, le recordó lo que los niños habían enseñado a ambos, que se puede construir belleza incluso sobre las ruinas, y que quizá las ruinas son el único terreno donde la verdadera belleza nace. Un año después de la llegada de Carmen, el Palacete Mendoza se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa en la forma de sanar el duelo infantil. La Fundación Isabel ya había ayudado a más de 200 familias, tejiendo una red de apoyo que iba más allá de la terapia tradicional. Carmen había reunido un equipo de tíos y tías del corazón, hombres y mujeres que transformaron su propio dolor en una fuerza capaz de sostener a otros. Los cuatrillizos, ahora con 6 años, se habían convertido en los pequeños embajadores de la fundación.
Hablaban con una madurez que asombraba a los adultos, pero conservaban intacta la pureza de la niñez. Habían aprendido que el dolor es parte de la vida, pero no su definición. El segundo aniversario de la muerte de Isabel marcó un antes y un después. En el cementerio de la Almudena, los niños ya no lloraban con desesperación. Llevaban sus álbumes llenos de recuerdos y se los leyeron a mamá con alegría. Pablo contó cómo había defendido a un compañero del acoso escolar. Diego mostró los planos de la casa del árbol que habían construido con papá. Alejandro enseñó orgulloso una medalla de natación. Y Manuel recitó un poema sobre el poder transformador del amor. Cuando los cuatro llamaron a Carmen para unirse a ellos frente a la tumba, el momento se volvió casi sagrado. Manuel, portavoz del grupo, pidió permiso a Isabel para tener a Carmen como mamá terrenal, mientras ella seguía siendo su mamá celestial. En ese mismo instante, en medio del gris del cementerio, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminándolo solo a ellos seis. Los niños lo interpretaron como una bendición divina, estallando en gritos de alegría. Carlos, conmovido hasta las lágrimas, se arrodilló frente a Carmen entre las lápidas y, allí mismo, le propuso matrimonio. No un reemplazo, sino una unión que nacía de las ruinas compartidas, una promesa de amor reconstruido. La respuesta de Carmen no fueron palabras, sino un abrazo que los abarcó a todos, un nudo de brazos, lágrimas y risas que selló el nacimiento oficial de la nueva familia Mendoza. Marcadores de página parte 5, la memoria feliz y el final, 1805 caracteres. 6 meses después, la boda transformó el palacete en un jardín de memoria y esperanza. Los invitados eran todas las familias que habían recibido ayuda de la fundación. Los cuatrillizos, testigos de honor, lucían trajes combinados con zapatillas deportivas, mezcla perfecta entre inocencia y elegancia. El discurso de Carmen durante la recepción quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Habló de resurrección, no de sustitución. De cómo el amor no se divide, sino que se multiplica. De cómo había perdido 4 hijos para encontrar otros 4, y cómo, habiendo perdido las ganas de vivir, había hallado una nueva razón para hacerlo. 2 años después, el palacete fue testigo de un milagro que los médicos apenas podían explicar. A los 54 años, Carmen dio a luz a una niña sana. La llamaron Isabel Carmen, uniendo pasado y presente en una promesa de futuro. Los cuatrillizos cuidaban de su hermanita con una ternura que derretía el alma. Pablo organizaba turnos de guardia. Diego fabricaba juguetes imposibles. Alejandro la acunaba mientras entonaba nanas desafinadas. Y Manuel inventaba cuentos con finales felices, para que la pequeña nunca conociera la tristeza que ellos se habían sentido. La última imagen nos mostraba a todos en el jardín de invierno, ahora rebautizado como Jardín de la Memoria Feliz. Las orquídeas de Isabel florecían junto a los rosales que Carmen había plantado en honor a sus hijos perdidos. Los cuatrillizos jugaban con la pequeña Isabel Carmen, mientras Carlos y Carmen los observaban desde el porche. La conversación entre ambos tocaba el corazón del milagro que vivían. Carlos reflexionó sobre cómo las personas correctas llegan cuando la vida parece equivocada, pero en realidad ese es el único momento posible. Carmen no habría llegado sin su pérdida, y él jamás la habría reconocido si Isabel siguiera viva. Terrible y hermoso al mismo tiempo, la paradoja de la vida que crea belleza a partir del dolor. Carmen, apoyada en su hombro, añadió con serenidad la verdad más profunda: los niños nunca habían necesitado ser corregidos, sino comprendidos. No buscaban disciplina, sino amor. Querían que alguien los viera en su rabia, la entendiera y los ayudara a transformarla. Como todos los seres humanos heridos que solo anhelan ser reconocidos y consolados. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de oro y rosa las paredes del palacete que un día fue un campo de batalla y ahora era un santuario de paz. Los cuatrillizos corrieron hacia sus padres, llevando a la bebé en brazos. El grito alegre de familia llenó el aire mientras todos se abrazaban, fundiéndose en una sola risa luminosa.